Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo en Juan to Wheels. El capítulo de hoy va de trazadas. Vamos a aprender cuáles son las diferentes características que debes tener en cuenta para poder seleccionar una buena trazada. Y os voy a contar también cuál es la trazada, el estilo de trazada que a mí me gusta y que me ha servido bastante bien. Después de la intro empezamos y te cuento cada uno de los puntos. Bienvenidos. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. Probablemente todos sabemos lo que es una trazada en la curva y probablemente todos hemos escuchado de la trazada ideal. Sin embargo, cuando vamos a hacer nuestras primeras rutas, a todos nos ha pasado que hacemos todos nuestros deberes, llegamos frenando, ajustamos la velocidad, ponemos el cuerpo, empezamos a mirar hacia donde tenemos que ir, empezamos a tomar la curva, vamos girando, ponemos el acelerador, empezamos a acelerar para estabilizar la moto y empieza lo que nos pasa a todos. Empieza a abrirse la moto como si no pudiéramos hacer absolutamente nada. Pensamos para adentro, pero si estamos haciendo todo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está abriendo? Y pasa lo que a todos nos ha pasado. Terminamos en el carril contrario o algunos, con muy mala suerte, terminan en el guardarraíl. Luego nos ponemos a analizar la situación y decimos, pero si hemos hecho todo lo que nos han enseñado, pusimos el cuerpo, empezamos a inclinar, frenamos la velocidad, empezamos a acelerar en la curva, ¿qué es lo que está fallando? Cuando nos encontramos con nuestros amigos después de la ruta, les comentamos el hecho y siempre nos van a decir lo mismo. Algunos de ellos nos van a dar el consejo de siempre. Tío, es que tienes que inclinar más. Veamos cada uno de los componentes de la física que intervienen dentro de la curva y empecemos por la aceleración. ¿Qué es acelerar? Según la física, es variar la velocidad con respecto al tiempo. Si la velocidad está aumentando, estamos acelerando, y si la velocidad está disminuyendo, estamos desacelerando. Siguiendo con los principios de física, a mayor velocidad, mayor grado de inclinación vamos a necesitar para mantenernos en la misma curva, en la misma trazada. Y finalmente el tercer componente que debemos hablar es de la geometría de la moto. En el capítulo pasado veíamos que si íbamos acelerando y aumentábamos la velocidad, la moto se iba a ir hacia atrás, que es deseable en la curva porque nos mantiene un poco más la estabilidad en la rueda trasera. Pero ocurre un efecto y es que el trail se alarga y ya sabemos qué pasa cuando el trail se alarga. Nos cuesta mucho más girar la moto, nos cuesta mucho más entrar en curva. Ahora que hemos hablado de esos tres puntos que están involucrados dentro de la trazada, veamos cuáles son las tres partes de la trazada, que seguramente todos las conocemos, pero es importante recordarlas. ¿Cuál es la entrada en curva? La entrada en curva es el momento en que nosotros empezamos a girar la moto. No es en el momento en que empezamos a hacer la frenada, no es en el momento en que nos estamos preparando, es el momento en que empezamos a hacer el giro en la moto. ¿Cuál es la salida de la curva? La salida de la curva es cuando ya tenemos nuestra moto recta y hemos terminado nuestra maniobra de giro. Y finalmente, ¿qué es el ápice? El ápice es la parte más adentro de la curva. Claro, mientras estamos todavía dentro de nuestro carril. El ápice es algo que nosotros mismos construimos, no existe en la curva. Nosotros podemos crear ápices tempranos, ápices medios o hacer un ápice muy tardío. Y cada uno va a tener sus diferencias. Es normal que cuando somos novatos queremos hacer ápices más tempranos. Tratamos de girar la moto mucho antes. Y la razón es porque nos sentimos mucho más seguros dentro de la curva que fuera de ella. ¿Por qué nos pasa eso? Por el punto que hablábamos anteriormente, la aceleración. En el momento que estamos acelerando, la velocidad aumenta. ¿Y qué pasa cuando la velocidad aumenta? Pues necesitamos más inclinación. Y como nos han dicho que no tenemos que inclinar más porque empezamos a tener más velocidad, pues ¿qué va a pasar? Mantenemos la misma inclinación, pero estamos acelerando. La moto va adquiriendo más velocidad. Y cuando quiere más velocidad, pues empieza simplemente a abrirse en la curva. El ápice es algo que nosotros podemos ubicar en el momento que nosotros querramos. En el momento que nosotros empezamos a girar la moto, vamos a lograr encontrar el ápice de la curva. Y normalmente lo que nos recomiendan es hacerlo en 3/4 de la curva, ya cuando estamos saliendo. Entonces, ¿cómo podemos corregir todo esto? ¿Cómo podemos corregir que la moto no se nos vaya abriendo en la trazada? Lo primero es arreglar la aceleración. Si nosotros estamos acelerando demasiado, lo que estamos haciendo es aumentando la velocidad de la moto. Si estamos aumentando la velocidad de la moto, vamos a necesitar más inclinación. Entonces, ¿qué pasa si lo que hacemos es acelerar lo suficiente para que la moto no cambie de velocidad? Si nosotros aceleramos de manera tal que la velocidad no caiga, vamos a mantener la misma trazada. Y si vamos a mantener la misma trazada, vamos a mantener la misma inclinación. Y por otro lado, también estamos manteniendo la misma geometría. Entonces, cuando estamos en una trazada, lo que tenemos que procurar es evitar acelerar, ir más allá.
debemos mantener la velocidad. ¿Por qué es esto importante? Porque en el momento que vamos a inclinar, cuando nosotros empezamos la inclinación, la moto va a desacelerar sola, porque en el momento que nos vamos inclinando, la parte interna de la rueda hace que nosotros vayamos desacelerando. Entonces lo que tenemos que hacer es acelerar lo suficiente para mantener la velocidad, y manteniendo la velocidad mantenemos la inclinación y mantenemos la geometría. ¿Qué es lo que queremos nosotros en una trazada? Una de las cosas que queremos es tener una buena visibilidad de la curva. Queremos poder ver lo más lejos posible. Queremos poder ver a ese ciclista que está escondido y que no hemos podido ver. Queremos ver a ese coche que le dio por parar en medio de la curva. Queremos ver si está sucia la curva. Queremos tener una buena visibilidad. ¿Qué más queremos de una trazada? Especialmente en carretera. Queremos ir por el lado limpio de la vía. No queremos ir por el lado sucio de la vía. ¿Y cuál es el lado limpio de la vía? Pues oye, es el sitio por donde van los neumáticos de los coches. Los neumáticos de los coches van limpiando la vía. Si nosotros nos vamos por el centro de la vía, pues vamos a encontrarnos con la parte más sucia. Por lo tanto, queremos ir por las partes más limpias. Por otro lado, queremos poder buscar el ápice que nos permita salir perfectamente de la curva. Ya sabemos que el ápice perfecto está a 3/4 de la curva, pero todavía no sabemos dónde está el ápice porque todavía no sabemos la curva. Si nunca hemos estado en esta carretera, pues no vamos a poder saber cuál es el ápice. Entonces necesitamos poder retrasar lo más posible la entrada en el ápice para poder ver exactamente por dónde entrar. Entonces, ¿cuál es la trazada que nos permite corregir todas estas cosas? Que nos permite tener la buena aceleración, que nos permite tener la inclinación, que nos permite tener una buena visibilidad. Pues mantenernos por la parte de afuera de la curva. Si nosotros mantenemos la ruta por la parte externa de la curva, vamos a lograr tener la mejor visualización de la vía, vamos a tener la mejor visibilidad a lo más lejos posible. Vamos a ir por la parte limpia, porque la parte más externa normalmente es la más limpia, no en este caso porque estamos en una salida, pero normalmente es la parte más limpia, y vamos a lograr llevar la moto como nosotros la necesitamos. Adicionalmente, vamos a lograr encontrar el ápice que nosotros queremos. A este tipo de entrada, a este tipo de trazada se le conoce como entrada retrasada o trazada retrasada. ¿Por qué? Porque estamos retrasando la entrada en la curva. Es curioso que cuando hablas con personas experimentadas te van a decir que eso es lo más normal, que eso es lo que ellos utilizan en la carretera. Sin embargo, son cosas que normalmente lo aprendes con la experiencia. Ahora vamos a ver un ejemplo en carretera de cómo se ve una entrada retrasada. Recordemos que el ápice lo creamos nosotros, no necesitamos buscar el ápice para poder estar tranquilos en una curva. Podemos quedarnos por la parte externa a una velocidad constante, pudiendo visualizar al fondo sin necesidad de arriesgar absolutamente nada. Voy a pedirle al Juan Motero que me muestre una trazada retrasada. Vamos a hablar con él. Juan, ¿me escuchas? ¿Cómo dices, Juan? ¿Cómo? Es que hay mucho viento, Sí, no te Juan, escucho. yo sé que hay mucho viento, pero mira, necesito que me muestres una curva con una trazada bien chula para mostrar cómo se hace una trazada retrasada. Ah, ok, vale. Mira, por ejemplo, ponle cuidado a esta. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ese es un excelente ejemplo de una trazada retrasada. Como podéis ver, Juan se ha mantenido, yo me he mantenido en la parte externa de la curva hasta que pude ver la salida. Cuando pude ver la salida empecé a acelerar y me estabilizó la moto y logré hacerlo sin ningún problema, sin ningún susto. Si eres un motero que está iniciando, esta trazada te puede costar un poco de trabajo. Por lo tanto, trata de iniciar despacio, no te aceleres. Ve despacio, empieza a buscar esas trazadas retrasadas. No te pegues demasiado a la línea porque tiende a asustar un poco y vas a tener esa tendencia a sentir que te vas a resbalar y por lo tanto te va a dar miedo inclinar. Empieza a llevar un tacto de tu moto hasta donde puedes lograrlo y ve regulando la velocidad para lograrlo. Si tienes oportunidad de reintentar varias veces una curva, eso te puede ayudar a dar mucha seguridad. Toma una carretera y llévala una y otra vez. Estoy seguro que una vez que le tomes práctica a esto, nunca vas a querer volver a otro estilo. Claro, si vas a ir a un circuito, tal vez esto no te va a servir, pero en una carretera es la mejor, porque es más segura, porque te va a llevar tranquilo, porque vas a ir con mucha comodidad, vas a ir seguro y seguro que no vas a arriesgar absolutamente nada. Muy bien, espero que te haya gustado este capítulo, espero que lo puedas poner en práctica y espero que me cuentes en tus comentarios si esta trazada es la que estás utilizando actualmente en carretera. Seguramente habrá muchos que están viendo el video y me van a decir sí, esto es lo que siempre hemos hecho. Pero estoy seguro que para aquellos novatos como yo que estamos iniciando, esto va a ser un
cambio completamente. Nos va a permitir trazar mucho más seguro, ir mucho más tranquilos en la moto y disfrutar el paseo. Como siempre, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratis. Dale like, compártelo para que le sirva a otros y nos vemos en 2 semanas con un nuevo capítulo. Hasta luego.